El máster en ciberseguridad es uno de los programas más demandados en la actualidad debido al creciente número de amenazas cibernéticas que afectan tanto a empresas como a instituciones. Este tipo de formación avanzada está diseñada para proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para proteger redes, sistemas y datos, así como para gestionar incidentes de seguridad y realizar auditorías informáticas. Universidades donde se puede obtener el máster. Algunas de las universidades más destacadas que ofrecen este programa en ciberseguridad son: Universidad de Stanford, NEU. Reconocida a nivel mundial por su excelencia académica. Universidad de Carnegie Mellón, NEU. Cuenta con uno de los mejores programas de ciberseguridad. Universidad Politécnica de Madrid, España ofrece un máster orientado a la ciberseguridad en redes. Universidad de Oxford, Reino Unido, con una sólida formación en ciberseguridad para la industria y el gobierno. Universidad de los Andes, Colombia, se ha posicionado como una opción relevante en Latinoamérica. Coste del máster. El coste del máster varía considerablemente dependiendo de la universidad y el país. En general, los precios pueden oscilar entre entre $25.000 y $60.000 anuales. Reino Unido, entre 15.000 y 30.000 libras al año. España y Latinoamérica, entre 5.000 y 15.000 euros o su equivalente en moneda local. Becas disponibles. Existen diversas becas para estudiantes que deseen especializarse en ciberseguridad, algunas de las más comunes incluyen: becas Fulbright, para estudiantes internacionales que desean estudiar en EU. Becas Erasmus Mundus, para estudiar en universidades europeas. Becas Chevening, Reino Unido, dirigidas a estudiantes que desean realizar estudios de posgrado en Reino Unido. Becas Santander, ofrecidas a estudiantes de diversas nacionalidades que quieran estudiar en universidades españolas o europeas. Para obtener una beca, generalmente se requiere un expediente académico sobresaliente, experiencia profesional o en investigación en áreas relacionadas, un ensayo o carta de motivación que demuestre el interés en el área de ciberseguridad. En algunos casos, exámenes de competencia como el GRE-OGMAT en universidades de EU y Reino Unido. Duración del máster. La duración del máster en ciberseguridad suele ser de 1 a 2 años, dependiendo del país y la universidad. En Europa, generalmente sigue el formato de 1 año, mientras que en EU puede durar hasta 2 años. Asignaturas típicas. Las asignaturas varían según la universidad, pero algunas materias comunes incluyen: primer año, fundamentos de ciberseguridad, criptografía, seguridad en redes, gestión de incidentes, derecho y ética en ciberseguridad. Segundo año, sí aplica: auditoría y análisis de vulnerabilidades, seguridad en aplicaciones y bases de datos, inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, proyecto final o prácticas profesionales, salario y puestos de trabajo. Los egresados de un máster en ciberseguridad suelen tener una alta demanda en el mercado laboral. Los puestos más comunes incluyen: analista de ciberseguridad, consultor en seguridad informática, auditor de seguridad, ingeniero de seguridad de redes, director de seguridad de la información, CISO. El salario promedio para un profesional con un máster en ciberseguridad varía según el país y la experiencia. EU, entre $90.000 y $150.000 anuales. Reino Unido, entre 50.000 y 100.000 libras al año. España, entre 35.000 y 70.000 euros anuales. Latinoamérica, entre 25.000 y $50.000 anuales. Este programa no solo garantiza una formación sólida y profunda en la seguridad informática, sino que también abre puertas a una carrera profesional con altas perspectivas salariales y de crecimiento. Fundamentos de ciberseguridad. La asignatura Fundamentos de Ciberseguridad es una introducción esencial a los conceptos, principios y prácticas que sustentan la ciberseguridad. Este curso proporciona a los estudiantes una base sólida para comprender los desafíos y las estrategias en la protección de sistemas y datos. Contenidos principales. Conceptos básicos.
Definición de ciberseguridad y su importancia en el mundo digital. Terminología clave, como amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Tipos de amenazas. Análisis de diferentes tipos de ataques cibernéticos, incluidos malware, phishing, ransomware y ataques de denegación de servicio, DDoS. Estudio de las motivaciones detrás de estos ataques, desde el cibercriminal individual hasta las amenazas patrocinadas por el Estado. Principios de seguridad. Los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, CIA. Conceptos de autenticación, autorización y auditoría. Arquitectura de seguridad. Introducción a la arquitectura de seguridad de sistemas y redes. Componentes de una infraestructura de seguridad, incluyendo firewalls, sistemas de detección de intrusos, NIDS, y software antivirus. Normativas y cumplimiento. Introducción a las normativas y estándares en ciberseguridad, como ISO 27001, NIST y GDPR. Importancia del cumplimiento regulatorio en la gestión de la seguridad. Cultura de seguridad. La importancia de crear una cultura de seguridad dentro de las organizaciones. Capacitación y concienciación del personal sobre las mejores prácticas de seguridad. Objetivos de aprendizaje. Comprender los conceptos fundamentales y el lenguaje de la ciberseguridad. Identificar y clasificar diferentes tipos de amenazas y ataques cibernéticos. Aplicar principios de seguridad en el diseño y la gestión de sistemas informáticos. Reconocer la importancia de las normativas y el cumplimiento en el entorno de la ciberseguridad. Metodología. La asignatura combina clases teóricas con estudios de caso, análisis de incidentes reales y ejercicios prácticos. Se pueden realizar simulaciones de ataques y defensas para brindar a los estudiantes una comprensión práctica de cómo se llevan a cabo y se mitigan las amenazas en el mundo real. Esta asignatura es fundamental para establecer un marco teórico sólido que los estudiantes necesitarán para abordar temas más avanzados en ciberseguridad en semestres posteriores. Criptografía. La asignatura criptografía es fundamental en el estudio de la ciberseguridad, ya que se centra en las técnicas y métodos utilizados para proteger la información a través de la codificación. La criptografía es una herramienta esencial para garantizar la confidencialidad, integridad y autenticidad de los datos en entornos digitales. Contenidos principales. Introducción a la criptografía. Historia y evolución de la criptografía. Diferenciación entre criptografía simétrica y asimétrica. Cifrado y descifrado. Métodos de cifrado, incluyendo algoritmos como AES, Advanced Encryption Standard, y RSA, Reverse Samir Adleman. Procesos de cifrado y descifrado de datos. Funciones hash. Concepto y aplicaciones de las funciones hash, como SA-256, Secure Hash Algorithm. Importancia de las funciones hash en la integridad de datos y en la firma digital. Criptografía de clave pública. Principios de la criptografía de clave pública y su aplicación en la transmisión segura de datos. Cómo funciona el intercambio de claves y la infraestructura de clave pública, PKI. Firmas digitales. Concepto y funcionamiento de las firmas digitales. Uso de firmas digitales para autenticar la identidad y garantizar la integridad de los documentos electrónicos. Aplicaciones de la criptografía. Análisis de cómo se aplica la criptografía en protocolos de seguridad, como HTTPS, SSL/TLS y VPNs. Importancia de la criptografía en la protección de la privacidad en comunicaciones digitales. Objetivos de aprendizaje. Comprender los principios y técnicas fundamentales de la criptografía. Identificar y aplicar diferentes métodos de cifrado y descifrado. Evaluar la importancia de las funciones hash y las firmas digitales en la ciberseguridad. Reconocer las aplicaciones prácticas de la criptografía en protocolos de seguridad y comunicaciones. Metodología. La asignatura se imparte a través de clases teóricas, ejercicios prácticos y estudios de caso. Los estudiantes suelen participar en laboratorios donde pueden experimentar con herramientas de cifrado y aprender a implementar técnicas criptográficas en situaciones del mundo real. También se pueden realizar proyectos para explorar cómo la criptografía se utiliza en aplicaciones y tecnologías contemporáneas.
La asignatura de criptografía es crucial para que los estudiantes comprendan cómo proteger la información sensible y asegurar la comunicación en un mundo cada vez más digitalizado y vulnerable a las amenazas cibernéticas. Seguridad en redes. La asignatura Seguridad en redes se centra en los principios y técnicas necesarias para proteger las redes de computadoras contra amenazas, ataques y accesos no autorizados. Es fundamental para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que se transmite a través de las redes. Contenidos principales. Fundamentos de redes. Introducción a los conceptos básicos de redes, incluyendo topologías, protocolos y modelos de referencia, como el modelo OSI. Entendimiento de cómo funcionan las redes de área local, LAN, redes de área amplia, WAN, y la Internet. Amenazas y vulnerabilidades. Análisis de los diferentes tipos de amenazas que pueden afectar a las redes, incluyendo malware, ataques DDoS, sniffing y spoofing. Identificación de vulnerabilidades comunes en la infraestructura de red y en los dispositivos conectados. Controles de seguridad. Estudio de medidas y controles de seguridad, como firewalls, sistemas de detección de intrusos (NIDS) y sistemas de prevención de intrusos (NIPS). Implementación de políticas de seguridad y su aplicación en la gestión de redes. Seguridad en protocolos de comunicación. Análisis de protocolos de seguridad, como IPsec y SSL/TLS, y su papel en la protección de la información durante la transmisión. Entendimiento de cómo se utilizan VPN, redes privadas virtuales, para asegurar las comunicaciones. Diseño de redes seguras. Principios de diseño de redes con seguridad incorporada, incluyendo la segmentación de redes y la implementación de arquitecturas de seguridad. Estrategias para la protección de redes inalámbricas y la mitigación de riesgos asociados. Gestión de incidentes. Enfoques para la identificación, respuesta y recuperación de incidentes de seguridad en redes. Importancia de la monitorización y el análisis de logs para detectar y responder a actividades sospechosas. Objetivos de aprendizaje. Comprender los conceptos fundamentales y el funcionamiento de las redes de computadoras. Identificar amenazas y vulnerabilidades específicas que afectan a la seguridad de las redes. Aplicar controles y medidas de seguridad adecuadas para proteger la infraestructura de red. Diseñar redes seguras que minimicen los riesgos y garanticen la protección de los datos. Metodología. La asignatura se imparte a través de clases teóricas, laboratorios prácticos y proyectos en grupo. Los estudiantes suelen trabajar con herramientas de seguridad de red, realizando ejercicios prácticos para configurar firewalls, IDS/IPS y realizar análisis de seguridad. Seguridad en redes es crucial para formar profesionales capacitados que puedan proteger la infraestructura de red de las organizaciones, garantizando la continuidad del negocio y la protección de datos sensibles en un entorno cada vez más amenazado por ciberataques. Gestión de incidentes. La asignatura Gestión de incidentes se enfoca en los procesos, estrategias y herramientas necesarios para identificar, responder y recuperar de incidentes de seguridad informática. Su objetivo es minimizar el impacto de estos incidentes en las operaciones de una organización y garantizar la continuidad del negocio. Contenidos principales. Introducción a la gestión de incidentes. Definición y tipos de incidentes de seguridad, desde violaciones de datos hasta ataques cibernéticos. Importancia de una gestión eficaz de incidentes en el contexto de la ciberseguridad. Fases del ciclo de vida de un incidente. Preparación, establecimiento de políticas, procedimientos y herramientas para gestionar incidentes antes de que ocurran. Identificación, métodos y técnicas para detectar y clasificar incidentes de seguridad a través de monitorización y análisis de logs. Contención, estrategias para limitar el impacto del incidente y prevenir su propagación. Erradicación, proceso de eliminar las causas y consecuencias del incidente de seguridad. Recuperación, pasos para restaurar los sistemas y servicios afectados a su estado operativo normal. Lecciones aprendidas, evaluación post-incidente para mejorar procesos y fortalecer la respuesta ante futuros incidentes. Roles y responsabilidades. Identificación de los diferentes roles dentro del equipo de respuesta a incidentes, como el responsable de seguridad, analista de incidentes y comunicación.
Importancia de la colaboración y la comunicación efectiva durante la gestión de incidentes. Herramientas y tecnologías. Análisis de las herramientas utilizadas en la gestión de incidentes, incluyendo sistemas de detección y respuesta, SIEM, análisis forense y software de gestión de incidentes. Evaluación de la tecnología que puede facilitar la respuesta a incidentes y la recopilación de evidencias. Planificación de respuesta a incidentes. Desarrollo de un plan de respuesta a incidentes que contemple los procedimientos a seguir, los recursos necesarios y los protocolos de comunicación. Simulacros y ejercicios de respuesta a incidentes para poner a prueba el plan y la preparación del equipo. Objetivos de aprendizaje. Comprender los conceptos fundamentales de la gestión de incidentes de seguridad. Identificar las fases del ciclo de vida de un incidente y aplicar los procedimientos correspondientes. Evaluar y aplicar herramientas y tecnologías de respuesta a incidentes. Desarrollar un plan de respuesta a incidentes que contemple la preparación y la recuperación de situaciones adversas. Metodología. La asignatura combina teoría y práctica a través de estudios de caso, simulaciones de incidentes y ejercicios de rol. Los estudiantes aprenderán a gestionar incidentes en un entorno controlado, utilizando herramientas y técnicas que se emplean en la industria. La asignatura Gestión de Incidentes es esencial para capacitar a los estudiantes en la identificación y resolución de problemas de seguridad de manera efectiva, asegurando que estén preparados para enfrentar situaciones críticas en el ámbito de la ciberseguridad. Derecho y ética en ciberseguridad. La asignatura Derecho y ética en ciberseguridad aborda los aspectos legales y éticos que rodean la ciberseguridad y el uso de la tecnología. Esta materia es fundamental para comprender cómo las leyes y principios éticos influyen en la protección de la información, la privacidad y la responsabilidad en el ámbito digital. Contenidos principales. Marco legal en ciberseguridad. Introducción a las leyes y regulaciones relevantes en el ámbito de la ciberseguridad, como la Ley de Protección de Datos, GDPR en Europa, la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, y otras normativas nacionales e internacionales. Análisis de la responsabilidad legal de las organizaciones en caso de brechas de seguridad o violaciones de datos. Derechos y privacidad. Estudio de los derechos de los individuos en el contexto digital, incluyendo el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. Evaluación de cómo las leyes afectan la recolección, el almacenamiento y el procesamiento de datos personales por parte de las empresas. Ética en ciberseguridad. Reflexión sobre los dilemas éticos que enfrentan los profesionales de la ciberseguridad, como la responsabilidad en la divulgación de vulnerabilidades y la ética del hacking. Discusión sobre la ética de la vigilancia, el uso de datos y la toma de decisiones en situaciones de ciberseguridad. Investigación y vigilancia. Análisis de las leyes que rigen la investigación cibernética y la vigilancia de las comunicaciones, incluyendo el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles. Consideración de los aspectos éticos de la vigilancia estatal y privada. Cumplimiento y auditoría. Estudio de las implicaciones del cumplimiento legal y normativo en la gestión de ciberseguridad. Importancia de las auditorías de seguridad y de privacidad para garantizar que las organizaciones cumplan con las leyes y regulaciones. Objetivos de aprendizaje. Comprender el marco legal que rige la ciberseguridad y la protección de datos. Identificar los derechos de los individuos en el entorno digital y la responsabilidad de las organizaciones. Reflexionar sobre los dilemas éticos en la práctica de la ciberseguridad y el uso de tecnologías. Aplicar principios legales y éticos en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad cibernética. Metodología. La asignatura se imparte a través de clases teóricas, estudios de caso, debates y análisis de situaciones reales. Se pueden realizar trabajos prácticos donde los estudiantes analizan cómo las leyes y la ética impactan en decisiones de ciberseguridad en empresas y organizaciones. La asignatura Derecho y Ética en Ciberseguridad es crucial para formar profesionales conscientes de la importancia de actuar con responsabilidad y ética en un campo que, aunque técnico, está profundamente entrelazado con las cuestiones legales y sociales de la actualidad. Auditoría y análisis de vulnerabilidades. La asignatura Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades se centra en las técnicas y herramientas utilizadas para evaluar la seguridad de los sistemas informáticos y redes.
Esta materia es fundamental para identificar, clasificar y mitigar las vulnerabilidades que pueden ser explotadas por atacantes, garantizando así la integridad y la seguridad de la información. Contenidos principales. Introducción a la auditoría de seguridad. Conceptos y objetivos de la auditoría de seguridad, incluyendo la evaluación de políticas y controles de seguridad existentes. Diferencia entre auditorías internas y externas y sus respectivos enfoques. Metodologías de auditoría. Análisis de diversas metodologías de auditoría, como NIST, ISO 27001, y COVID. Enfoques sistemáticos para realizar auditorías de seguridad efectivas y documentar hallazgos. Identificación de vulnerabilidades. Métodos para identificar vulnerabilidades en sistemas y redes, incluyendo escaneos automatizados y revisiones manuales. Herramientas de análisis de vulnerabilidades, como NESES, OpenVAS y Qualys. Evaluación del riesgo. Principios de gestión de riesgos y su aplicación en la evaluación de vulnerabilidades. Cálculo del impacto y la probabilidad de explotación de las vulnerabilidades identificadas. Pruebas de penetración. Introducción a las pruebas de penetración, pentesting, como técnica para evaluar la seguridad de un sistema mediante simulación de ataques. Fases del pentesting: planificación, reconocimiento, explotación, postexplotación y reporte. Remediación y mejora continua. Estrategias para remediar vulnerabilidades identificadas y mejorar la postura de seguridad de la organización. Importancia de la formación continua y la actualización de sistemas para mitigar nuevas amenazas. Objetivos de aprendizaje. Comprender los principios y metodologías de auditoría de seguridad y análisis de vulnerabilidades. Identificar y clasificar vulnerabilidades en sistemas y redes utilizando herramientas adecuadas. Evaluar los riesgos asociados a las vulnerabilidades y elaborar informes de auditoría. Realizar pruebas de penetración y proponer soluciones efectivas para remediar las debilidades encontradas. Metodología. La asignatura combina teoría y práctica a través de clases magistrales, laboratorios y proyectos en grupo. Los estudiantes suelen realizar auditorías y análisis de vulnerabilidades en entornos controlados, utilizando herramientas de escaneo y técnicas de pentesting. Además, se pueden llevar a cabo simulaciones de auditorías para proporcionar una experiencia práctica en la evaluación de la seguridad. La asignatura Auditoría y Análisis de Vulnerabilidades es esencial para formar profesionales capacitados para identificar y mitigar riesgos en sistemas y redes, contribuyendo así a la protección de la información y a la mejora de la ciberseguridad en las organizaciones. Seguridad en aplicaciones y bases de datos. La asignatura Seguridad en aplicaciones y bases de datos se centra en las prácticas y técnicas necesarias para proteger aplicaciones y bases de datos contra amenazas y vulnerabilidades. Dado que las aplicaciones y los sistemas de gestión de bases de datos son objetivos comunes de ataques cibernéticos, esta materia es crucial para garantizar la seguridad de la información almacenada y procesada. Contenidos principales. Introducción a la seguridad en aplicaciones. Conceptos básicos sobre la seguridad en el desarrollo de software y su importancia en el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones, NSDLC. Principios de diseño seguro y mejores prácticas para la codificación. Amenazas y vulnerabilidades en aplicaciones. Análisis de las vulnerabilidades más comunes en aplicaciones, como inyecciones SQL, cross-site scripting, XSS, cross-site request forgery, CSRF, y problemas de configuración. Comprensión de cómo estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por atacantes. Pruebas de seguridad en aplicaciones. Métodos para realizar pruebas de seguridad, incluyendo pruebas de penetración y análisis estático y dinámico de aplicaciones. Herramientas utilizadas para la evaluación de seguridad de aplicaciones, como VASP ZAP y Burp Suite. Seguridad en bases de datos. Principios y prácticas de seguridad específicas para bases de datos, incluyendo autenticación, autorización y cifrado. Estrategias para proteger la integridad y confidencialidad de los datos almacenados en bases de datos. Gestión de acceso y control. Implementación de controles de acceso adecuados en aplicaciones y bases de datos para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la información. Conceptos de roles y permisos en la gestión de accesos. Normativas y cumplimiento.
Análisis de normativas y estándares relacionados con la seguridad de aplicaciones y bases de datos, como PCI DSS, IPA y GDPR. Importancia de la auditoría y el cumplimiento en la protección de datos. Objetivos de aprendizaje. Comprender los principios de seguridad aplicables al desarrollo y uso de aplicaciones y bases de datos. Identificar y evaluar las vulnerabilidades comunes en aplicaciones y bases de datos. Aplicar técnicas de prueba de seguridad y utilizar herramientas de análisis. Implementar controles de seguridad y gestionar el acceso a aplicaciones y bases de datos de manera efectiva. Metodología. La asignatura se imparte mediante una combinación de clases teóricas, talleres prácticos y proyectos. Los estudiantes suelen trabajar en el desarrollo de aplicaciones seguras y en la realización de auditorías de seguridad en bases de datos, aplicando herramientas y técnicas de evaluación. Seguridad en aplicaciones y bases de datos es fundamental para capacitar a los estudiantes en la protección de la infraestructura digital, asegurando que las aplicaciones sean resilientes frente a ataques y que los datos estén protegidos contra accesos no autorizados y compromisos. Inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad. La asignatura Inteligencia Artificial aplicada a la ciberseguridad explora cómo las técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático ML pueden mejorar las capacidades de defensa y respuesta ante amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. A medida que los ataques se vuelven más sofisticados, la integración de la IA se convierte en una herramienta esencial para detectar y mitigar riesgos de manera efectiva. Contenidos principales. Introducción a la inteligencia artificial. Conceptos básicos de IA y ML, incluyendo algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Diferenciación entre IA débil y fuerte, y su aplicación en la ciberseguridad. Aplicaciones de IA en ciberseguridad. Estudio de cómo se utiliza la IA para la detección de anomalías y la identificación de patrones de comportamiento en redes y sistemas. Aplicaciones en la detección de malware, análisis de tráfico de red y prevención de fraudes. Modelos de aprendizaje automático. Análisis de diferentes modelos de ML que se utilizan en ciberseguridad, como árboles de decisión, redes neuronales y máquinas de soporte vectorial, SVM. Evaluación del rendimiento de estos modelos en tareas específicas de seguridad. Automatización de respuesta a incidentes. Uso de IA para automatizar la respuesta a incidentes de seguridad y reducir el tiempo de reacción ante ataques. Implementación de sistemas de respuesta a incidentes basados en IA que pueden adaptarse y aprender de nuevas amenazas. Desafíos y limitaciones. Análisis de los desafíos éticos y técnicos asociados con el uso de IA en ciberseguridad, como la privacidad de los datos y el sesgo en los algoritmos. Limitaciones de la IA en la detección de amenazas y la necesidad de intervención humana. Futuro de la IA en ciberseguridad. Reflexión sobre las tendencias futuras y el impacto potencial de la IA en la evolución de la ciberseguridad. Investigación sobre nuevas tecnologías emergentes y su integración en la ciberseguridad. Objetivos de aprendizaje. Comprender los conceptos básicos de inteligencia artificial y su aplicabilidad en la ciberseguridad. Identificar y evaluar aplicaciones concretas de IA en la detección y mitigación de amenazas. Analizar y aplicar modelos de aprendizaje automático en escenarios de ciberseguridad. Reconocer los desafíos éticos y técnicos relacionados con la implementación de IA en la seguridad. Metodología. La asignatura se imparte a través de clases teóricas, laboratorios prácticos y estudios de caso. Los estudiantes trabajan en proyectos que implican la implementación de modelos de IA en problemas de ciberseguridad, utilizando herramientas y bibliotecas de aprendizaje automático. La asignatura Inteligencia Artificial aplicada a la ciberseguridad es esencial para preparar a los estudiantes a utilizar tecnologías avanzadas en la lucha contra las amenazas cibernéticas, promoviendo un enfoque proactivo y adaptativo en la defensa de sistemas y datos. Proyecto final o prácticas profesionales. La asignatura Proyecto Final o Prácticas Profesionales representa la culminación del programa de estudios en ciberseguridad y ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos y habilidades en un entorno práctico. Esta asignatura puede adoptar dos formas, un proyecto de investigación o desarrollo, o una experiencia de trabajo en un entorno profesional. Contenidos principales. Objetivos del proyecto o prácticas.
Aplicar los conocimientos adquiridos durante el máster en un proyecto concreto o en un entorno profesional. Desarrollar habilidades prácticas en la resolución de problemas de ciberseguridad y en la implementación de soluciones. Elección del proyecto o práctica. Opción de realizar un proyecto individual o en grupo que puede incluir investigación, desarrollo de software, auditorías de seguridad o análisis de vulnerabilidades. Opción de realizar prácticas en empresas del sector, donde los estudiantes pueden trabajar en equipos de ciberseguridad y adquirir experiencia en el mundo real. Metodología del proyecto. Definición del problema o tema de investigación, establecimiento de objetivos y planificación del trabajo a realizar. Ejecución del proyecto siguiendo una metodología estructurada, que puede incluir fases de diseño, implementación y evaluación. Supervisión y tutoría. Los estudiantes cuentan con la guía de un tutor académico o un supervisor en la empresa, quien les proporciona apoyo y orientación durante el desarrollo del proyecto o prácticas. Reuniones regulares para discutir el progreso, resolver dudas y ajustar los objetivos según sea necesario. Presentación y evaluación. Al finalizar el proyecto o las prácticas, los estudiantes presentan sus resultados a un panel de profesores o profesionales del sector. Evaluación basada en la calidad del trabajo realizado, la innovación y el impacto de la solución propuesta, así como en la presentación y defensa del proyecto. Objetivos de aprendizaje. Integrar y aplicar conocimientos teóricos y prácticos en un proyecto de ciberseguridad o en un entorno laboral real. Desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y resolución de problemas. Fomentar la capacidad de trabajar en equipo y comunicar eficazmente los resultados de un proyecto. Adquirir experiencia profesional que prepara a los estudiantes para su futuro laboral en el campo de la ciberseguridad. Metodología. La asignatura se basa en el trabajo autónomo de los estudiantes, con sesiones de supervisión y seminarios para compartir avances y recibir retroalimentación. Los estudiantes son alentados a colaborar con compañeros y mentores para enriquecer su experiencia y aprendizaje. La asignatura proyecto final o prácticas profesionales es crucial para consolidar las competencias adquiridas a lo largo del programa, permitiendo a los estudiantes demostrar su capacidad para enfrentar desafíos reales en el ámbito de la ciberseguridad y prepararse para su futuro profesional.